Y bueno, como siempre hoy en día digo, hay tanta información que uno no sabe qué pensar, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito más allá y entender un poquito cómo funciona, ¿no? Entonces he traído aquí a un pequeño ayudante que nos va a servir, que es este. Entonces vamos a ver un poco la salud, ¿no? Cómo va en general o Vamos a visto. preguntarle a Dani si sale en cámara. Bueno, Dani Sí, ahora se ha ya movido lo un había visto momentito. antes, ¿Sí? sí. ¿Sale? Ah, vale. Sí. Visto desde una salud, digamos, más integral, ¿no? Entonces, si tú coges el cráneo y lo abres, se sabe por la ciencia que hay como tres cerebros, que es el tallo cerebral, luego está el sistema límbico y luego el neocórtex, ¿no? Todos comunicados entre tres, pero cada uno tiene un lenguaje, ¿no? El neocórtex, su lenguaje son los pensamientos. El sistema límbico, su lenguaje es las emociones, principalmente el corazón. Y el tallo cerebral son las funciones, que es el intestino o el hígado, ¿no? El digestivo, diríamos. Entonces, todos están comunicados, pero todos tienen su lenguaje específico, ¿no? Entonces, ¿por cuál queréis que empecemos? Ya que tú quieras, Lo Gonzalo. que quieras. Bueno, el Superinteresante el cerebro, tema. ¿no? El cerebro, su lenguaje son los pensamientos, ¿no? Entonces, la gente, cuando entendemos eso, es cuando empiezan a decir, pues pensamos en positivo, ¿no? El pensamiento altera la mente y el cuerpo. Es tan fácil de entender como tú ves una película de miedo y tienes miedo, sabiendo que es mentira. ¿Por qué? Pues si son actores en una pantalla, pero tú lo ves, lo sientes, el cerebro crea químicos y tienes miedo. Y eso altera, porque los pensamientos son creativos. Entonces, por ejemplo, viene una persona a consulta y ves, yo le hago un mapeo cerebral, he traído aquí unas imágenes, simplemente para que veamos. Entonces, esto lo he hecho yo, nadie me ha dicho nada. Entonces, ves, viene la persona normal, de calle, y le hacemos un mapeo cerebral y vemos esto, ¿no? Para el que no lo entienda, le digo, ves, estos son las ondas cerebrales, que veis que están todas alteradas, están asincrónicas, y ves que el cerebro, ves que tiene dos foquitos rojos, ¿no? Eso nos dice que hay una hiperfunción cerebral ahí, que es decir, que el cerebro ahí va más rápido de lo que tendría que ir, ¿no? Como sabemos por la medicina germánica o por la medicina oficial, el cerebro está cartografiado, sabemos en esa parte cerebral a qué corresponde, a qué órgano y a qué conflicto, ¿no? Entonces, ves, si ampliamos, por ejemplo, esto, ¿veis? Las ondas cerebrales están todas alteradas, no tienen ritmo, sincrónica ni nada, ¿no? Entonces, haciendo un trabajo, ¿no? Que al final lo que hacemos es desbloquear conflictos y programar el cerebro con neuroplasticidad. Cuando digo que estos ejercicios son potentes, es porque fisiológicamente cambia el cerebro, y esto no lo estamos teorizando, lo estamos demostrando. Entonces, mira después del trabajo de cómo estaba, cómo queda su cerebro. Si ves las ondas cerebrales, mira cómo quedó. Esto en 40 Bueno, al minutos. revés. Creo que están al revés. Perdón. ¿Ves? De cómo estaba a cómo está. Antes y después. Mira, ahí lo pone antes y después. ¿Pero cuánto rato pasó? 40 minutos no llegó. Entonces, ves, las ondas cerebrales están reguladas, equilibradas, sincrónicas, ¿no? Esto es equilibrio, ¿no? Y si ves, por ejemplo, después esto, de cómo estaban los focos rojos, ves que aquí se apagaron y se encendió el lóbulo frontal, ¿no? Al de arriba. El lóbulo frontal es nuestra gran diferencia a los animales. No es que nos hemos puesto de pie, no es que hemos perdido pelo, no es el quinto dedo oponente. Es el tamaño del lóbulo frontal. Nuestro lóbulo frontal es muy grande respecto al resto del cerebro, y ahí está la sede de la creación. O sea, el lóbulo frontal, nuestro tamaño del lóbulo frontal en el mundo de los mamíferos es claramente tiene más tamaño, está más desarrollado. Por supuesto. Por eso llegamos a niveles que los animales no llegan de conciencia. Porque ¿de qué se encarga esta parte? Perdón que te he cortado, que lo estabas explicando, pero me ha parecido increíble, que es como... Es la sede de la conciencia, es donde creamos, ¿no? La diferencia es que nosotros somos creadores, los animales no. Claro, tú no ves un león pintando ahí una obra... Y nosotros creamos nuestra vida, que ahora veremos más de esto. Los animales no. Entonces, ves, se han apagado la parte del sistema límbico y se ha activado el lóbulo frontal, ¿no? Perdón, es que dices cosas muy interesantes como que el pensamiento es creativo, que Creamos nuestra vida. Claro, es muy heavy. Pero dice, los animales no. No, los animales viven lo que hay. Nosotros creamos nuestra vida a través de la conciencia, que ese es el lóbulo frontal. Ellos reaccionan ante un estímulo que aparece y nosotros podemos avanzarnos a ese estímulo. Exacto, y cambiarlo todo. Claro. Entonces, cuando la gente empieza a entender que el pensamiento es creador y que todo lo que vas a vivir lo has pensado antes, consciente o inconsciente, es cuando la gente empieza, pues, pensamiento positivo, ¿no?
El pensamiento positivo es un buen comienzo, yo lo aconsejo, pero no termina de funcionar. ¿Por qué? Es sencillamente, según la neurociencia cognitiva, el 95% de nuestra vida es inconsciente y solo el 5% es consciente. Entonces, cuando tú decides tener un pensamiento positivo, ¿con qué mente lo estás haciendo? Con la mente consciente, solo el 5%. Por eso se te dura segundos, minutos, horas, días a lo más. Cuando el impulso del inconsciente vuelve a lo de siempre. Por eso dices, yo pienso en positivo, pero ese pensamiento positivo no va a pasar del tallo cerebral, no llega al inconsciente. Por eso todo el mundo ha practicado la ley de atracción, ser millonario. Yo le diría, ¿cuántos son millonarios? La ley de atracción es una realidad, para mí, mal explicada, aunque ahora ya lo han corregido. Pero vemos por qué. Entonces, el lenguaje del pensamiento, el lenguaje del cerebro son los pensamientos. Y eso es, ahí vendían las creencias. Y las creencias son psicológicas. La diferencia es que el cuerpo, su lenguaje son las emociones. Y eso son memorias que son biológicas. Entonces, ¿qué diferencia? Las creencias son psicológicas, las memorias son biológicas. La diferencia es comer cucarachas. Eso es asqueroso, ¿no? Eso es una creencia. Porque si tú hubieras nacido en Tailandia, te las comerías frititas con miel, porque tienen otra creencia, ¿no? Pero ahora va una persona con un coche, va de noche, está mojado y se cae y tiene un accidente, ¿no? En un lugar, cerca de su casa. Y no pasa nada, pero es un gran susto, ¿no? Ahora, a los días después, se compra un buen coche muy seguro, va lento, va seco, va de día, ¿no? Ha quitado todos los peligros, ¿no? Pero cuando pasa por ese lugar, el cuerpo, pum, le estremece. Eso es una memoria, porque eso está en el cuerpo. Entonces, por eso son códigos diferentes y por eso funciona diferente. Entonces, las creencias son psicológicas y están en la mente, y las memorias son biológicas y están en el cuerpo, ¿no? Es tan fácil de entender. Tú oyes una canción y te acuerdas de un maestro tuyo hace 20 años, ¿no? ¿Por qué te acuerdas? Porque la memoria está en el cuerpo y esa canción te lo ha recordado. Entonces, para poder provocar cambios, tenemos que ir a todo, ¿no? Porque funciona diferente. Y luego llegamos al tercer cerebro, que es, por ejemplo, antes de eso, el corazón es emocional, ¿no? Y las emociones funcionan diferente a los pensamientos. Por ejemplo, esto no es lo más correcto porque no tiene la sensibilidad, pero mira, sabemos que podemos hacer un electroencefalograma y eso mide la actividad cerebral. ¿Qué es esto? Es como el mapeo cerebral, ¿ok? Y luego podemos hacer un electrocardiograma y eso mide la actividad del corazón. Esto crea ondas. Esto el Instituto Helmar de California es lo más avanzado del mundo, ¿no? Y sabemos que cada vez que piensas tienes una emoción y la emoción crea frecuencias y las frecuencias son información. Entonces, por ejemplo, esto es un medidor de frecuencias, ¿no? Obviamente esto no tiene la sensibilidad para medir las frecuencias del corazón, pero si tú coges esto, ves que es un teléfono que está apagado, no tiene actividad. Si lo acercamos, ¿qué va a pasar? Que empieza a captar y capta las frecuencias. ¿Por qué? ¿Tú las ves? Aquí hay algo, no hay nada. ¿Está apagado el móvil? No, vale. bueno, pero no tiene actividad, pero no hay nada encendido, pero hay frecuencias. Te quiero decir que esto emite frecuencias y esto genera, ¿no? Lo capta. Entonces, ¿por qué tiene que ver todo esto? Que cada vez que pensamos sentimos emociones y las emociones crean frecuencias y la frecuencia es información. Por eso tendemos a generar como nos sentimos, ¿no? Por eso se dice que los ricos más ricos y los pobres más pobres, simplemente porque hay una memoria dentro que estás generando esto, ¿no? Esto afecta a la materia. Entonces, el tema es que se hace todo muy místico y muy energías y tal, y está muy bien. Es muy un hierbas, lenguaje, ¿no? Se hace muy hierbas. Pero realmente es muy científico. Tú puedes medir la actividad cerebral de una persona y puedes medir la actividad cardíaca. Y las ondas que vemos, las vemos porque la máquina lo registra. Pero esas ondas no van del cuerpo hacia adentro también, van del cuerpo hacia afuera. Por eso empezamos a crear nuestra vida, ¿no? Si tú eres una persona que solo por cómo piensa y cómo siente, ya puedes predecir su vida. Claro que todos hay de todo, ¿no? Pero simplemente, si tú ves una persona que tiene éxito, primero habría que definir qué es el éxito, pero que más o menos tiene salud, más o menos buenas relaciones con el mundo y más o menos economía. Fíjate que son personas que hablan mucho de sus proyectos, de lo que hacen y hacia dónde van. Claro que maldecirán al gobierno o lo que quieran, ¿no? Pero principalmente hablan de sus proyectos y sus objetivos, ¿no? Y si tú ves una persona que tiene fracaso, entre comillas, quiere decir, claro, es que decir esto suena duro,
ejemplo, pero quiero decir que tiene mala salud, que tiene mala economía, que siempre está a broncas y a rollos con el mundo, fíjate que siempre son gente que habla de lo que no tiene, de lo que no quiere, lo que le falta y siempre está criticando a los demás. Es muy significativo el cambio, ¿no? Porque cada vez que piensas, sea lo que sea, crean emociones y las emociones crean frecuencia. Y lo similar atrae a lo similar, por eso la vida te va a traer cosas similares, ¿no? A lo que estás sintiendo. Por eso se dice que no creas lo que quieres, creas lo que eres, ¿no? Y no es que estás tú aquí o aquí, la vida es así. Simplemente se trata de entrenarse para tener altas frecuencias, altas vibraciones, y esto lo podemos medir, ¿no? Ya te digo, esto no mide eso, pero hay aparatos que sí pueden medir. Hay gente que lo hace caseramente con las varillas estas de Zaori.